¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana, con 3 minutos, estamos empezando la primera mañana. Una primera mañana con 2 o 3 ejes, tiene que ver con lo que va a pasar en esta semana acá en Diputados. Hay muchas reuniones pendientes, reuniones de comisión. Está la posibilidad de una sesión especial también y mirando todo lo que está sucediendo en el Senado respecto a la ley bases. Así que bueno, además hubo definiciones. Uno habló mucho de lo que dijo el presidente en España, pero hubo definiciones en lo parlamentario, creo que tan importantes como esas, del secretario de culto de la Nación, exdiputado del PRO, Francisco Sánchez, porque se refirió muy puntualmente a 3 cuestiones, casi uno diría emblemáticas de la vida democrática en la Argentina en los últimos 40 años, como es justamente la ley de divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo y el casamiento entre personas del mismo sexo, que según el secretario de culto sería bueno empezar a rediscutir y abolir. Así que bueno, habrá que ver si esas aguas llegan a este Congreso. Comienzo con mi compañera, con María Cafferata. ¿Cómo le va, Cafferata? ¿Qué dice? Buen día. Hola, Pato, buen día. Bueno, hasta ahora todas esas iniciativas, esas ideas que comparten muchos de los integrantes de La Libertad Avanza, se han buscado aplazarlas para más adelante, ¿no? Recordemos que incluso al comienzo del gobierno de Javier Milei estaba pendiente si se iba a suspender o no la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Había muchos diputados y diputadas, pañuelos celeste, que abogaban por la eliminación de la ley del aborto, y lo que se sostuvo en su momento de Casa Rosada era, bueno, empujemos en todo caso estos debates para más adelante, teniendo en cuenta el rechazo automático que generaría en importante parte de la sociedad, con más que nada el matrimonio igualitario, con ya más de 10 años de la sanción de la ley y la verdad el apoyo generalizado que hay por gran parte de la sociedad argentina. Entonces... Sí. Y bueno, y además ayer, por ejemplo, Los Penato, que fue alguien, por un lado, muy cercana al gobierno en lo que es el manejo interno de la ley bases, pero además fue una abanderada del tema de la unidad de los pañuelos verdes. Bueno, ayer fue como muy crítica de lo que decía justamente el secretario de culto. Di Natale Martín, ¿cómo le va? Que lo veo ahí escuchando muy seriamente. Bueno, diga. Con una agenda en comisiones movida esta semana. Sí. Mañana martes la Comisión de Ciencia y Tecnología, van a venir autoridades del Gobierno Nacional. El miércoles va a haber comisiones de legislación penal, de vivienda y de derechos humanos. Me parece la más importante. ¿Qué hay en el tema de derechos humanos? ¿Hay alguna denuncia, hay algo pendiente o no? Hasta ahora, por lo que se sabe, en la agenda no. Lo más importante me parece es la Comisión de Legislación Penal, porque van a tratar, después vamos a desarrollar acá más tarde, Pato, si querés, todo el paquete de leyes antinarcotráfico que envió la ministra Patricia Bullrich al Congreso. Vamos a hablar en detalle de eso. Son 4 proyectos básicamente y que empezaron a tratarse la semana pasada. Van a continuar, como decíamos, este miércoles en la Comisión de Legislación Penal. Y el jueves la Comisión de Cultura y la de Pymes como comisiones que van a estar en agenda. Así que mientras, como bien vos decís, Pato, la Cámara de Diputados está expectante por lo que ocurra en el Senado esta semana. Hay intenciones del oficialismo de sacar dictamen esta semana de la ley de bases, obviamente con modificaciones, Senado, con lo cual es una noticia para la Cámara de Diputados, porque va a regresar el proyecto de ley de bases e incluso el paquete fiscal, porque hay retoques, hay cambios en esos 2 proyectos, con lo cual todavía no hay fecha de sesión en el Senado, pero una vez que haya fecha de sesión y haya sesión, va a volver a diputados estos 2 paquetes, tanto ley bases como el paquete fiscal. Cafferata, una pregunta, porque vos estás trabajando mucho el tema jubilaciones, hubo 5 dictámenes, pero digo, si hay alguna coincidencia entre el peronismo y el radicalismo, te pregunto, que me dicen algunos que es factible que haya coincidencia.
Tienen 2 semanas, Sí. Pato, para ponerse de acuerdo entre el radicalismo y Hacemos Coalición Federal por un lado y Unión por la Patria por el otro, porque los dictámenes son básicamente el mismo, el articulado es la misma redacción en los primeros artículos, con solo 2 diferencias que tiene que ver, la más importante, con la de las cajas previsionales. Si se resuelve de dónde van a salir los fondos destinados a esas cajas previsionales que el Tesoro hoy en día está adeudando y que un poco forman parte del núcleo de las negociaciones por las ley bases, en su momento las negociaciones con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, giraban fundamentalmente a este punto en cuestión. Bueno, acá la discusión es que Hacemos Coalición Federal quieren que sea a través de los fondos de garantía y sustentabilidad del ANSES, y Unión por la Patria sostiene, no quiere saber nada de eso y sostiene que, bueno, si lo van a hacer, que sean en todo caso desde el Tesoro, para no desfinanciar los fondos del ANSES. Yo te pregunto esto, hablando de Córdoba y hablando del 25 de mayo, estuve leyendo a nuestra compañera Caro Ramos y no sé si era un trabajo de ella o de alguien del diario donde trabaja ella, que plantean que ya resolvió Yarlora, gobernador de Córdoba, que él el 25 de mayo se traslada a Río Cuarto. Digo esto porque es un dato claro. Es un dato exactamente tremendo. Va a estar en Río Cuarto porque ya tiene un compromiso asignado y en todo caso, si la cuestión no está... Se ríe. Si la cuestión no está muy ordenada, él por las dudas se va a Río Cuarto. Exactamente. Sí. Es que todavía hay muchas dudas sobre quiénes están invitados. Los gobernadores no se dan por aludidos y hay una discusión que pareciera ser que el formato del acto va a tener más que ver con Javier Milei, con actores de la sociedad civil, que con los mandatarios. Sí, a ver, hasta ahora lo que hay en agenda es Javier Milei el día 25 va al Tedeum, el Tedeum porteño, en la Catedral Metropolitana, y de ahí se traslada a Córdoba. Primer Tedeum de García Cuerva Obispo, me parece, ¿no? Exactamente, primer Tedeum. Claro. Exactamente. Sí. Y de ahí se traslada a Córdoba. ¿Qué va a se haber traslada en ese mismo día. El mismo día. Tenés hora y pico de viaje. Por la tarde, exactamente. Pero en Córdoba, hasta hoy, hasta esta hora, no hay confirmado convocatoria a gobernadores. ¿Por qué? Porque la idea del gobierno es postergar lo que va a ser la firma real del pacto de mayo, para una vez que se apruebe la ley de bases y el paquete fiscal, como decíamos, tanto en el Senado como en diputados, y una vez que esté eso, sí firmar el pacto de mayo. Que, por otro lado, Guillermo Franco, ministro del Interior, el otro día habló pasar para el 20 de junio. La posibilidad de ir a Rosario el 20 de junio. Pero antes de que empiece, María, te pregunto, si el Tedeum es acá, y Yarlora dicen que no va a estar en Córdoba. Irá Milei solo con su gabinete. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser la ceremonia ahí? Bueno, un anuncio de lo que es, digamos, un anuncio de lo que es conceptualmente para el gobierno bases. El pacto de mayo. No mucho más que eso. Está bien. Porque no puede... Y habrá que ver con qué gobernadores, o si hay alguno. Efectivamente. Pero el hecho es que el viaje hay entonces. Viaje por ahora, hasta hoy, está confirmado que va a haber acto en Córdoba por el 25 de mayo. Bueno, ahí estamos. Los datos de Martín Di Natale, que son muy importantes, 11 de la mañana con 11 minutos. Y vamos a algo que, la verdad, es fundamental para el bolsillo de los jubilados. Jubilados que el 70% cobra la mínima, una mínima que con bono y todo debe estar en 250.000 pesos. Sí. Peso más, peso menos. Diga, María. 260.000 está con el bono, el último bono del gobierno. Vamos al tema de moratoria. Moratoria no, el tema de movilidad jubilatoria. Que era un poco en el medio de las negociaciones por la ley bases entre el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, y La Libertad Avanza, era un poco el caballito de batalla de ese sector de la oposición que estaba negociando con el oficialismo, pero sostenía a su vez que habían reclamos que no se cedían. Uno era el caso de las jubilaciones, el otro era el caso de la educación, que después lo vamos a charlar porque pareciera ser que la sesión de mañana no va a terminar ocurriendo. Mañana sesión especial. Mañana hay sesión especial convocada. Pero bueno, también hay una sesión especial convocada para el 4 de junio por el tema de la movilidad jubilatoria. Esto había sido una discusión que había comenzado dentro del debate de la ley bases y que después la oposición logra imponer en paralelo, exigiendo una discusión, un plenario de comisiones para poder actualizar y recomponer el DNU que había sacado Javier Milei, que modificaba ya el cálculo de movilidad jubilatoria. Hoy en día es a través del IPC, porque había faltado
dentro de la inflación que había sido de enero, una total inclusión de lo que había sido el IPC. Faltaban 8 puntos, ¿no? Faltaban 8 puntos, ¿no? Se habían reconocido solamente un poco más de 12%. Entonces, como parte de estas conversaciones, finalmente la semana pasada hubo dictamen. Hubo 5 dictámenes. El dictamen de mayoría fue el de Unión por la Patria, que tenía un total de 33 firmas. Después estaba el de la Unión Cívica Radical. Hacemos Coalición Federal. Coalición Cívica, que la Coalición Cívica ya no forma parte de Hacemos Coalición Federal, e Innovación Federal, que un poco está jugando por lo general con Hacemos, con un total de 19 firmas. Después el de la Libertad Avanza, que básicamente ratificaba el DNU que había sacado el presidente. Hubo uno del PRO que es llama la atención, porque hasta ahora el PRO había acompañaba a la Libertad Avanza. Automáticamente acompañando a la Libertad Avanza. Bueno, no, en este caso se acompaña un proyecto de María Eugenia Vidal que sostener ese 8% más de aumento que había faltado en enero y dividirlo en 12 cuotas. Que el proyecto de Vidal. De Vidal, exacto. Sí. Y por último, uno del Frente de Izquierda de los Trabajadores, de 2 firmas que se especula probablemente acompañe el que terminen de acordar, si lo acuerdan, Unión por la Patria y el radicalismo, y Hacemos Coalición Federal. Vos sos muy puntillosa, Caferata. Te pregunto, ¿puede ser que algunos de estos proyectos, no justamente la Libertad Avanza, hayan sido acompañados por diputados del MID, ex integrantes de la Libertad Avanza? Bueno, el MID acompañó el de la Libertad Avanza con algunas pequeñas objeciones. Se ríe. Con disidencia, ¿no? Bueno, ya empiezan a manifestar ciertas diferencias internas. Yo pensé que habían votado con los otros, por eso. No, con disidencias. Está. Acompañaron el de la Libertad Avanza con disidencias. Está. Sí, son 3. ¿Y no les resolvieron todavía un tema? Ellos quieren que les habiliten un interbloque que no está habilitado. Sí, eso va a ser una discusión a saldar probablemente, como la mayoría de los temas, una vez que se sancione la ley base. Claro. Se está empujando todas las decisiones políticas para después de la ley base. Incluso las dietas de los propios diputados, que todavía quedaron paralizadas. Claro. Senado se aumentó, diputados quedó en stand-by. Un poco está yendo... Es pena que sancionemos las leyes bases, que el presidente tenga sus 2 primeras leyes de gobierno y resolvemos las cosas que faltan. Así que, en principio, el MID sigue funcionando como un bloque separado de la Libertad Avanza. María, esto para ahora, pero para después también. Digo, decime, el gobierno, ¿qué dice la ley bases? Porque lo que uno ve es que te puede llegar una ley bases que tenga el título, pero casi parecido a lo que pasó con las leyes bases en diputados. Que te llegue un RIGI muy deshilachado y que no tengas reforma fiscal. No, ¿Hay alguna posibilidad que el gobierno diga, che, así no me gusta o qué? A ver, posibilidad hay porque más allá de las modificaciones que se van a acordar entre el gobierno nacional y los sectores de la oposición, pasan cosas en el recinto y es posible que en la votación en particular terminen sucediendo modificaciones o artículos o capítulos que se caen que no estaba dentro de los planes del gobierno nacional. Claro. Bueno, porque falta el regreso a diputados, además, claro. La semana pasada en Casa Rosada empezaron a hablar de la posibilidad del veto presidencial a una ley base que no conforme a mi ley. Ojo con eso, porque bueno, es una herramienta constitucional que tiene el presidente, la posibilidad de vetar parcialmente una ley aprobada antes de la promulgación, con lo cual hoy está en carpeta y está en estudio porque están mirando con lupa cada detalle de modificaciones que se hacen en el Senado, porque obviamente si es un proyecto de ley base que no conforma conceptualmente al gobierno nacional, la posibilidad existe de que se apruebe, que den vía libre para que se apruebe con modificaciones, tanto en el Senado como en diputados, y una vez que esté aprobado, el propio presidente diga, bueno, este artículo lo podemos vetar, otro también, y así quede de alguna forma promulgada una ley que se ajuste a los requerimientos, porque después va a necesitar el Congreso, si quiere insistir con el proyecto original, en una mayoría especial que seguramente no tiene, ¿no? Con lo cual el veto presidencial está dando vueltas la idea y no se puede descartar. Bueno, toda una advertencia de parte del gobierno nacional de, está bien, ustedes pidan lo que quieran, pero nosotros del otro lado tenemos esta herramienta para eliminarlo si así lo queremos. Sí, es cierto, porque hay mucha desesperación de algunos sectores del oficialismo que, viste cómo son las negociaciones, empezás a pedir algunas cosas, el tiempo se alarga y se van acumulando los pedidos de cambios y hay un temor
fundado de que esto sea una carnicería, así Claro, lo llaman los senadores del oficialismo, de que lo terminen desguazando. Ahora, ahí también hay un tema, porque la posibilidad de los 2 tercios existe. Claro. Existe para algunos puntos muy puntuales, pero hay un sector de los senadores patagónicos que están trabajando que quieren trabajar al menos con Unión por la Patria y sumar a algunos otros senadores más sueltos para blindar lo que es ganancias. Sabía que Unión por la Patria y los patagónicos quieren trabajar juntos, no sabía. No. Los patagónicos quieren trabajar con Unión por la Patria. Unión por la Patria todavía está viendo qué hace. Claro. Ahí el peronismo tiene una estrategia que es voltear la ley. Claro. Una vez si llega a fallar la estrategia de voltear la ley, van a tener que tomar una decisión respecto a cuál va a ser la estrategia en la votación en particular. Si van a automáticamente rechazar todos los artículos o si van a trabajar con algunos de los sectores de la oposición para incluir modificaciones que, según ellos, limiten un poco el contenido del proyecto original. Pero es una decisión que hay que tomar que todavía no la tomaron, porque implicaría no rechazarlo. Pero bueno, yendo al caso puntual de lo que fue los dictámenes del caso de movilidad jubilatoria. Vamos a las cosas que tienen en común el dictamen de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal Radicalismo. Que de vuelta, Pato, vos los ves, tenés los 2 PDFs y la redacción de las primeras páginas es la misma. Usan las mismas palabras en los mismos artículos para que te da una pauta que no se llegó a acordar hasta último momento, pero hay una idea de arribar a la Cámara de Diputados y a la sesión con un dictamen conjunto que, lo más importante, habilite blindarlo con 2 tercios, porque lo que decía Martín de la amenaza del veto presidencial se aplica a esto también, todas las leyes que saque la oposición que el gobierno nacional no quiere. Y el caso de movilidad jubilatoria es otro que está pensándose en términos de veto presidencial. Así que saben que si sacan una ley que no tiene al menos los 2 tercios de diputados, es para nada, porque automáticamente el gobierno va a decir vetarla. Pero bueno, ¿qué tienen en común? Por un lado, el aumento adicional de marzo. Estamos hablando del 50%. Creo que había una... Bueno, no importa. Vamos primero al incorporar la variable salarial. Hubo una discusión en su momento, no sé si se acuerdan, en el plenario de comisiones, que tenía que ver con... Está bien, incluimos la actualización por inflación, por los altos niveles de inflación y lo atrasado que quedaron las jubilaciones en términos de la inflación, pero hay que pensar adelante si se puede haber un tipo de recomposición si hay una reactivación de la economía, ¿no? Sí. Hay que incluir a los jubilados dentro de la riqueza de la Argentina en los casos de que haya crecimiento. Entonces, que no sea solamente la inflación, porque primero y principal va a estar siempre corriendo detrás de la inflación, y en el caso de que no haya aumento de inflación, pero haya un crecimiento, por ejemplo, de los salarios, los jubilados no van a poder verse beneficiados, sino que van a quedarse siempre paralizados con una variable, con la misma... Sí, y tiene que ver con el congelamiento de ese poder adquisitivo, ¿no? Nunca hay posibilidad de incrementar el poder adquisitivo de los jubilados que quedaron en la mínima. Bueno, y esto es lo que acordaron tanto Unión por la Patria como el radicalismo, es incluir un aumento adicional. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser un aumento adicional específico que se va a dar todos los meses de marzo, que se va a incluir un 50% adicional de ese número, de esa fórmula de movilidad que se hace a través del IPC, bueno, un 50% de la variación del RIPTE por sobre la variación del IPC del semestre anterior. Es decir, si hubo un incremento salarial que se justifica por el crecimiento económico, se lo suma. Ahora, si el RIPTE estuvo por debajo del IPC, no, queda, digamos, no se lo incorpora, que el piso siga siendo la inflación. Otra de las modificaciones. Vamos a la próxima placa. Aumento compensatorio adicional y acumulativo al 12,5%, que era el 12,5% que había dado el DNU de Javier Milei, para llegar a ese 20,6% que había sido la inflación de enero. Básicamente sumar un 8% que no se había incluido en el DNU, que eso estaban todos de acuerdo. Vamos a la próxima placa. Y después, y esto había sido una idea del radicalismo en su momento, establecer un piso mínimo, ¿no? Que haya casi una suerte de cláusula gatillo en el cual las jubilaciones mínimas nunca puedan quedar por debajo de la canasta básica del adulto mayor. Acá hubo una discusión porque lo que dicen en el peronismo es que hoy en día está más alta la jubilación mínima con los bonos que la canasta básica. Que la canasta básica. Que la bajarían, entonces, claro.
que, bueno, que se establezca algún tipo de mecanismo que no implique a la baja, solamente que funcione de vuelta como cláusula gatillo para evitar que esto no suceda nunca, que siempre quede por arriba de la canasta básica del adulto mayor. Y ahora vamos a las diferencias y lo que se va a tener que conversar de acá a la sesión del 4 de junio si se quiere sancionar una ley que tenga al menos los 2/3 de la Cámara de Diputados. La discusión tiene que ver con las cajas previsionales. Recordemos que el gobierno nacional adeuda los fondos de 13 cajas previsionales y que está formando parte de los reclamos de los gobernadores a la hora de negociar y es mucha plata en un trabajo que vi de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es mucha plata. Es muchísima plata, sí, efectivamente. Sí. Entonces, lo que sostiene, lo que reclama acá son los diputados de Córdoba, porque esto es un reclamo de Martín Yarlora, que fue el que metió la cola un poco cuando se estaba dictaminando. Tiene que ver con que sea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el que deba financiar las deudas de la nación con las cajas jubilatorias. Esto se había incluso intentado sumar como un artículo separado adentro de la ley bases, no tuvo los números suficientes y ahora se está buscando incluirlo adentro de la nueva ley de movilidad jubilatoria. Y también sostiene, y esto era un reclamo del radicalismo, una de cada uno, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esto es la última placa, no solamente le haga las transferencias a las cajas previsionales, sino que también pague esas 82 sentencias judiciales que están pendientes de algunos jubilados, bueno, que también son del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Lo que sostiene Unión por la Patria, y es lo que va a ser la discusión de las próximas 2 semanas, es que no sea del ANSES, sea del Tesoro Nacional para evitar un desfinanciamiento de las cajas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La verdad es que están muy cerca, faltan conversaciones y terminar de llegar a un punto en común en este aspecto respecto a de dónde van a salir los fondos. Pero pareciera ser que para 4 de junio probablemente terminen llevando un acuerdo. 4 de junio, que no es esta semana, pero es la semana que viene, me 2 parece. semanas. Exactamente. Bueno, ella es María Caferata, todos los datos, 11 de la mañana con 25 minutos, estamos en la primera mañana. Hoy me estaba contando Di Natale de una reunión en la India, Di Natale está muy atento a esas cosas, que tiene que ver con lo señalado por Rusia sobre que había encontrado petróleo en la Antártida, así que es un dato de Di Natale que tiene más. La pausa y ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en la primera mañana, vamos enseguida con el señor Martín Di Natale, que tiene mucho en materia de leyes antinarcotráfico, en el medio de una pelea que sigue siendo casi el eje de la cuestión de Puyaro en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente, claro. Sigue siendo una cuestión clave para el gobernador, que tuvo la visita de Axel Kicillof en un acuerdo de cooperación que ya Kicillof había mostrado la semana anterior cuando visitó la provincia de Chubut.
Pero antes, 10 segundos, dígame, lo de India, pues esas son cosas que explica Di Natale. Dale. No, es interesante porque aparte está atado a proyectos que pidieron en los últimos días diputados del radicalismo y del PRO, explicaciones también a la Cancillería para que se investigue qué es y hasta qué punto tiene implicancias el hallazgo que hizo Rusia. Recordemos, un buque ruso, no sabemos todavía el alcance de esta investigación que hizo Rusia, si es de carácter militar, científico o de exploración minera. Todavía eso no se sabe fehacientemente, Rusia no lo informó oficialmente. Estuvo en el año 2020 haciendo una investigación en la Antártida, en una zona que está disputada por Argentina, Chile y Gran Bretaña, donde halló un total... Una reserva que es impresionante. Una reserva más que Arabia Saudita. Exactamente, 2 Arabia Saudita, 30 vacas muertas. Sí. Estamos hablando de una reserva de petróleo y gas importantísima. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo la Argentina? Que Rusia diga, señores, ¿hizo exploración Rusia? Pues hizo exploración. Y no solamente y no se limitó a una investigación científica. Está violando el Tratado Antártico que se firmó en 1959 por muchos países. Y esta semana, hoy concretamente, empieza en la India una cumbre mundial de Tratado Antártico que se va a desarrollar toda la semana y donde seguramente no solo la Argentina, sino Chile, Gran Bretaña, muchos países van a pedirle explicaciones a Rusia, como lo hicieron varios diputados interesados en decir, bueno, qué están haciendo concretamente en la Antártida y si están violando o no el Tratado Antártico. Impecable, Di Natale. Bueno, vamos ahora a la presentación. Hablamos con un hombre de la provincia de Salta. A ver. Ahí está el diputado Zapata. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, don Carlos, a todo el equipo, a toda la producción. Muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Bueno, a ver, diputado, le pregunto, ¿usted cree que puede haber tratamiento esta semana de la cuestión educativa? Hay una convocatoria de sesión especial, habría que ver si se ponían de acuerdo el bloque Unión por la Patria con la Unión Cívica Radical. ¿A ustedes los comunicaron algo? ¿Los convocaron? ¿Sabe algo? ¿Cómo es el tema? Por el mail institucional todavía no llegó ninguna convocatoria. Sé del pedido de sesión especial presentado por algunos diputados, no solo la Unión Cívica Radical, creo que se suman algo de Innovación Federal. Y también estoy al tanto de que tendrían algunas dificultades para conseguir el apoyo o el concurso del bloque Unión por la Patria. De todas formas, bueno, nosotros estamos a partir de mañana hasta el jueves, como toda la semana, al pie del cañón, y si hay convocatoria estaremos alineados, y si quien convoca logra el quórum estaremos presentes. Diputado, se trata de una convocatoria que sea un expediente, por lo tanto llegar a una media sanción es bastante difícil, porque bueno, llegado a que haya quórum, el tratamiento requiere 2/3 y sería muy difícil por parte de la Unión Cívica Radical de conseguir los 2/3. Diputado, usted es un contador, es un hombre muy pragmático, pero dígame una cosa, si a veces hay que jugar un partido de fútbol donde juegan conservadores contra liberales, digo, ¿a usted le queda incómoda la camiseta de conservador? ¿Usted se puede asumir como un hombre conservador? Le pregunto esto porque después viene la otra consulta, pero por eso, primero esto como marco general. Miren, a mí no me queda incómodo el hecho de que me tilden de conservador ni que me tilden de liberal. Yo soy claro y práctico en mis convicciones. El conservadurismo no significa ser reaccionario, o sea, resistirse a los cambios. Claro. Se trata de adoptar una línea de mantenimiento de determinadas cuestiones que consideramos básicas en la organización nacional y de la vida en común en sociedad. Y el liberalismo significa para mí respetar las decisiones de mis semejantes, tanto en el ámbito político, social, en lo personal,
cosas que no considero incompatibles con el conservadurismo. No, por eso no, como dice un amigo mío, soy conservador porque quiero conservar lo bueno, dice, bueno, tiene razón. Pero no. Acá hay algunos comunistas que se tildan conservadores porque dicen con lo que yo tengo y lo que me toca del reparto de los demás voy a estar mucho mejor. Pero por eso no, pero voy a esto, porque la verdad que se habla mucho de lo que pasó con el presidente en España, pero hubo una segunda figura que es el secretario de culto que planteó que, según su mirada, secretario de culto, habría que rediscutir el divorcio en la Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le pregunto a usted, digo, ¿eso lo ve factible o es la manifestación de un funcionario y punto? Mire, son leyes que rigen en la Argentina, que lograron media sanción, a pesar de que yo no comparto. Son leyes en el país y deben ser respetadas. Y cada ciudadano de nuestro país, en especial Francisco Sánchez, a quien conozco y respeto muchísimo, tiene todo el derecho de expresarse como mejor le parezca. En cuanto a rediscutirse, mire, no solo hace falta la expresión de una persona o de dos personas, sino hace falta el concurso de muchas voluntades para que se llegue a rediscutir. Entonces, mire, dentro de la libertad de expresión, yo valoro y felicito a Francisco Sánchez. Y en cuanto a la idea, comparto mucho de lo que él piensa. Estamos. Bueno, otra cuestión, lo cambio. ¿Qué cree que va a pasar acá con la ley Bases cuando vuelva? Porque algunos cercanos al oficialismo en el gobierno me dicen, mirá, que pase lo que pase en Senado, total acá en diputados, lo que es el oficialismo que ya votó la primera sanción puede sostener todo lo que ya ha avalado. ¿Cree que puede pasar eso o no? Bien, todo depende de con qué mayorías se introducen cambios. Si la mayoría es una mayoría simple de presente, no es una mayoría agravada como 2/3, con la sola insistencia de los mismos votos con los que se obtuvo las sanciones de los distintos artículos y más considerando las sanciones en general, yo creo que podemos tener insistencia. Ahora bien, usted como buen periodista, que no se divorcia de la realidad, sabe que la mayoría obtenida por el oficialismo para lograr la media sanción corresponde a determinados acuerdos políticos, donde algunos aliados, algunos son proclives a tratar de renegociar esa posición, y habrá que ver cómo se comportan, si son hombres de palabra o quieren correr el arco, como diríamos en algún lenguaje un poco más vernáculo. Yo confío en que, llegada con las modificaciones del Senado, si son modificaciones que contribuyen a la mejora, serán aceptadas, y si no es así, con la insistencia de los votos que obtuvo en la Cámara de Diputados la media sanción, será ley. Diputado, una consulta, estábamos averiguando acá, no estaba muy claro todavía, pero el 25 de mayo, ¿usted va a Córdoba o no? Todavía no tengo pasaje. ¡Epa! Se sube Todavía el auto. No tengo pasaje. Está cerquita y no está tan lejos. La idea es estar presente acompañando. Yo presido ahora Patria, el partido que en el distrito Salta tuvo la adhesión a la candidatura de Javier Milei y formamos parte de lo que acá se conoce como el olmedismo. Así que la intención es estar presente ahí con Javier Milei. Haya o no pacto, pero estar acompañando al señor presidente. Y perdóneme, la Libertad avanza justamente en Capital Federal, con partido propio, avanza en Rosario, anduvo por La Rioja. ¿Ya llegaron a Salta o todavía no? Pero el Salta llegó antes que cante el gallo. Mire, el primer distrito donde está oficializado como partido de distrito, La Rioja, el segundo es Salta. Está. Salta, el partido Salta Somos Todos, que también responde a la línea del olmedismo, hizo una asamblea, cambió el nombre, cambió la carta orgánica y es el segundo distrito donde está formalmente constituida la Libertad Avanza como partido de distrito, restando creo que 3 para ser un partido de reconocimiento nacional. Ahí estamos, Carlos Zapata, que vamos a ver si hacemos alguna búsqueda y le conseguimos pasaje para que vaya a Córdoba el 25. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Mire, aunque sea a dedo, estaremos. Epa, bueno, es un chico. Le mando un gran abrazo a todo el equipo, a todos sus colegas y al equipo de producción. Le estoy muy agradecido por esta entrevista. Que tenga muy buenos días, don Méndez. Chau, gracias. Buen día. Bueno,
Ahí estamos, el diputado Zapata, que va a viajar como sea a Córdoba, dice. Bueno. Y después habrá que ver si hay masa crítica para... Él dice que él compartía las ideas de Sánchez, ¿no? Así que bueno. No, más allá de el porcentaje que adentro de la Libertad Avanza acompañe ideas que, vamos a decirlo, son derechos adquiridos, derechos de la democracia, al menos en el caso del acceso al aborto y el matrimonio igualitario, no son mayoritarios adentro de la Cámara de Diputados. De vuelta, cuando se planteó la posibilidad de ir en contra y eliminar la ley de acceso de interrupción voluntaria del embarazo, empezaban a haber unos poroteos tentativos de algunas de las diputadas de diferentes sectores de la oposición que habían trabajado articuladamente cuando salió la ley, y el número no estaba tan claro. Entonces es tirar una moneda en el aire sin saber si efectivamente por ahí lo terminan ratificando. Es una discusión muy pesada para sostener con una sociedad que en los últimos años cambió después del debate que se dio en su momento con las sanciones de las dos leyes, que es mucho costo político probablemente, al menos en esta Cámara. Hay que ver con las elecciones del año que viene, si cambia la relación de fuerzas, pero hoy en día con este Congreso son discusiones muy difíciles. Y una cuestión, porque ahí, bueno, la que planteó su diferencia eran los penatos, pero es un tema muy espinoso para la Unión Cívica Radical. Porque digo, a ver, no es todo novedad en Milei esto de que tiene posiciones conservadoras. Si vos ya elegiste a Victoria Villarruel como tu compañera de fórmula, ya hay una línea. Pero todo esto, ¿no? Me parece que, digo, a lo mejor no hace tanto ruido en el votante del PRO, no sé si en todos, los penatos no le gustó nada, pero es un tema muy complicado para la Unión Cívica Radical, que te puedo decir, mira, yo acompaño a Milei en términos económicos, creo que es la receta, pero tener que convivir con este tipo de manifestaciones, es decir, estamos trabajando para derogar la ley de divorcio en el radicalismo, sería como una cuestión muy complicada, Aparte, claro. Teniendo en cuenta, Pato, que se viene un paquete de leyes importantes después de lo que es la ley base. Las que vienen también es un problema para el radicalismo. Exactamente. Lo que viene, Bueno, viene el tema paquete antinarcotráfico, todo el tema del paquete anticasta que había mencionado Milei, ¿te acordás? El tema que atacaba la jubilación de privilegio de presidente y vicepresidente, el tema de las elecciones de gremios. También. Bueno, hay un montón de cuestiones. Después está el proyecto de ley que está preparando también el ministro de Justicia, Cunio Libarona, con Patricia Bullrich, de la baja de la edad de imputabilidad. A 14 e incluso a 13 años. Atención con eso, porque acá también se viene un debate duro con este tema, con lo cual digo todo esto para plantear en un contexto donde el oficialismo va a seguir necesitando de sus socios naturales de la oposición dialoguista, como el radicalismo y el PRO. Vamos con las placas justamente de las leyes justamente contra el narcotráfico que explica en detalle Di Natale. A ver, ahí están apareciendo las primeras. Martín, dale. Bueno, ahí estamos. Sí. Este es un proyecto que ya lo mandó, es un paquete de leyes que ya lo mandó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, al Congreso. Empezó el debate en la Comisión de Legislación Penal y en la Comisión de Justicia. Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con la ley antimafia para aumentar las penas a todas las bandas, a todo digamos, los integrantes de las bandas de narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Es una jurisprudencia que viene de las leyes de Italia en los años 90. Recordemos que Italia hubo una gran reforma para combatir a la mafia, sobre todo en el sur de Italia, y lo que buscaba con esta jurisprudencia es justamente que se acuse con la misma cantidad de penas, de sanciones, a todos los integrantes de la banda. Es decir, si vos agarrás al chofer de una banda, es la misma tan pena, responsable como le va a caer la misma pena que al dealer que trafica o al que cocina la pasta base o lo que sea. Es decir, desde el primero hasta el último tienen todos la misma pena. Unifica en cantidad de penas
a todos los miembros de la banda. También esto contempla que las fuerzas de seguridad, junto con las fuerzas armadas, tengan un mayor trabajo de logística a la hora de buscar y perseguir a las bandas criminales. Vamos a la segunda placa, que tiene que ver con esto de exactamente, con la reincidencia. Bueno, lo que busca acá es justamente ampliar la cantidad y la categoría de los reincidentes. Hoy están alcanzados, recordemos, solamente los que tienen proceso judicial, condena judicial. Esto es justamente para los que tienen proceso también, ¿no? Aquella persona que fue detenida y se le encuentra una reincidencia y hay un proceso judicial de por medio, hoy va a tener mayor cantidad de penas según este proyecto de ley, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que es solamente para los que están con una condena firme, ¿no? Con lo cual también el efecto es negar la excarcelación de las personas que son reincidentes. Vamos a la otra placa, que tiene que ver justamente con el ataque a las autoridades policiales y con... Esto tiene que ver con, atentaron desde el gobernador Bonfatti en su momento a muchos fiscales, efectivamente, tiene que ver con eso. Sí, se amplía significativamente las penas para aquellas personas que ataquen a las autoridades, sobre todo autoridades policiales, teniendo en cuenta también Rosario como un foco de atención, donde la policía permanentemente es atacada por bandas de narcocriminales. Y se busca eso. Y el otro punto que tiene que ver con un banco genético, un ADN, donde que hoy incluye solamente a los ofensores sexuales condenados, se extiende a todos los delitos desde el procesamiento en adelante. Es decir, hay mucha polémica alrededor de esto, porque obviamente amplía muchísimo el universo de delitos que estarían incluidos en este banco de ADN. Digo, la verdad, no es para minimizar esto, ¿no? Pero cuando a mí me dicen, tomamos leyes de Italia, por ejemplo, lo que pasaba en Italia era que cuando estas leyes se sancionan, no había casi delincuentes detenidos. Entonces, esto era para propender a la aprehensión de los delincuentes. Acá, esto tal vez mejora un poco, pero hay que decir también lo siguiente: la policía de la provincia y gendarmería y demás, y la justicia, tiene presos a los principales responsables del narcotráfico desde hace 10 años. Totalmente. Son 2 bandas famosas, hay centenares de presos y el negocio le sigue funcionando. No sé si es una cuestión exclusivamente de legislación. El negocio que pasa por otro lado. Dentro de la cárcel. Claro, ¿no? Exactamente. Digo, no sé qué mayor endurecimiento. Puede ser con reincidencia, pero el cantero preso, está preso hace por lo menos 10 años. Claro. En impecables condiciones. Totalmente. Era el que tenía un teléfono de línea. Después esas cosas se fueron restringiendo, pero no sé si pasa por acá, me parece, pero bueno. Bueno, el punto ahí es justamente tratar de equiparar a toda la banda criminal en lo que tiene que ver con sanciones, ¿no? Como decíamos recién, si vos antes agarrabas a un chofer de una banda criminal, le cabían por ahí menos de 3 años de pena, o incluso era excarcelable el delito, porque solamente había ido manejando un chofer que atrás llevaba 50 kilos de cocaína, y que el tipo solamente decía, yo transporté esto, pero no tuve nada que ver. Bueno, acá involucra toda la banda, ¿no? Pero como vos decís, yo creo que tiene que haber un cambio también conceptual y cultural de ver cómo se atacan estas bandas criminales y qué es lo que se ha hecho hasta la actualidad, ¿no? A ver, María, hoy estaba pensando en la foto que se sacaron explícitamente Maxi Puyaro con Kicillof. Son cuestiones que tienen que ver, pensando en el 2025, en el 2027, no tiene nada que ver con esto, me parece, ¿no? No, o puede haber algún ensamble parlamentario. No, ese es Kicillof trabajando en un contexto muy complicado para el peronismo, en el cual todavía tiene que definir liderazgos, y Kicillof está armando con algunos de los sectores de la oposición más alineados con el gobierno nacional, que cree que pueden dar puntos en
en común. Se está incluso trabajando para que haya lo mismo con Martín Yarlora, Sí. que en su caso es incluso del peronismo. Y una cosa chiquita, Pato, porque hablábamos que mañana hay convocada una sesión para tratar muchos Eso te iba a proyectos preguntar. de educación, y esto está tambaleando porque se convocó a un plenario de comisiones de educación y de presupuesto para el jueves a las 16 horas, que era el principal reclamo que hacían desde el radicalismo cuando ¿Esto convoca el oficialismo? convocó al oficialismo. O sea, está bien, va a estar presente SPER, que es básicamente Va a estar- presupuesto y hacienda, claro. ¿Qué motiva? ¿Cuál fue el problema? Que la discusión en educación se termina dilatando, se quería llegar a dictámenes para los proyectos que tenían que ver con incrementar el presupuesto universitario. El radicalismo había quedado un poco expuesto después del aumento arbitrario que se le había A hecho UBA. solo a la UBA a través de un acuerdo con Emiliano Jacobiti. Entonces el radicalismo dice: nosotros no tenemos nada que ver con eso, exigimos que el aumento sea para las 60 universidades nacionales y convocamos a una sesión para tratar todos los proyectos educativos, pero que tenía fundamentalmente el objetivo de emplazar la comisión de presupuesto para Claro. que se pudiera dictaminar. Bueno, iban a tener Se adelantó quórum. el emplazamiento. Iban a tener quórum porque al mismo tiempo que estaba saliendo la convocatoria para el plenario de comisiones, Unión por la Patria salió a tuitear diciendo que ellos iban a dar quórum. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? El radicalismo pidió la sesión y si Unión por la Patria forma parte de esa sesión, quórum va a haber porque les sobran el número, porque Hacemos Coalición Federal también iba a estar. Se va a bajar la sesión después de convocarla porque se logró el plenario de comisiones y seguramente Unión por la Patria va a aprovechar toda esta situación, porque van a decir, nosotros dimos quórum la última sesión, ellos no quisieron dar y ahora de vuelta el radicalismo no quiere. Entonces Sí, va a claro. haber una disputa ahí por el sentido de quién está defendiendo la educación Sí. pública. Sí, y además lo que decíamos hoy al comienzo, creo que el radicalismo está en un momento, clave, porque bueno, no pueden sumarse con un respaldo absoluto al gobierno, no pueden, por lo que tiene que ver con su base electoral, tienen que diferenciarse. Claro. Y cuando se diferencian, el tema es hasta dónde me puedo acercar al kirchnerismo, ¿no? También es el otro problema que tienen ellos. Sí. Pero bueno, un kirchnerismo que tampoco hoy es hegemónico en el peronismo tampoco, ¿no? No, pero asocian Sí. el peronismo al kirchnerismo como Totalmente. lo mismo. Sí. Sí. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, señor Di Natale, nada más, ¿no? Nada más por ahora. Bueno, María Caferata, nos estamos viendo el El viernes. viernes. Bueno, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más. Buenos días.